Base seca, base húmeda. Nosotros vamos a abordar principalmente la parte de base seca, base húmeda referida a lo que es fertilizante, pero se aplica para todo tipo de elementos. Incluso ahí en la guía yo le dejé un ejercicio también que habla del contenido del grano de maíz. Digamos, el abanico de utilización de este concepto es bastante amplio. Pero nosotros nos enfocamos principalmente con lo que es base seca y base húmeda, que es lo que ustedes más van a utilizar. Antes de empezar a ver los ejercicios, vamos a hacer un pequeño repasito de qué es justamente esta expresión en base seca y en base húmeda. Vamos a suponer que tenemos una bolsita de fertilizante, se la voy a dibujar acá, o se la voy a intentar dibujar. Una bolsita de fertilizante, y esta bolsita de fertilizante es de exactamente 100 kilos. O sea, el fabricante, cuando la embolsó, pesó exactamente 100 kilos. Y tenía, por ejemplo, 50% de nitrógeno. ¿Está? Entonces, ¿qué porcentaje de nitrógeno tiene esta bolsa de fertilizante de 100 kilos que está seca? 50%. ¿Está? O sea, de esos 100 kilos, 50 kilos son exactamente de nitrógeno. Perfecto, yo la compré y me olvidé y la guardé muchísimo tiempo, y resulta que durante ese tiempo, ese fertilizante absorbió humedad, ¿sí? Se humedeció. Entonces, ¿va a seguir pesando 100 kilos como pesaba originalmente? Ni no, porque originalmente tenía 100 kilos de fertilizante y ahora ese fertilizante se humedeció, me absorbió agua. Entonces, voy a tener más de 100 kilos. ¿Y voy a seguir teniendo 50% de nitrógeno en este fertilizante? No. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con ese fertilizante? Va a haber menos cantidad, o sea, va a haber menos del 50%. ¿Por qué va a haber menos del 50%? Porque podemos decir en forma entre nosotros que este fertilizante se diluyó. Porque ahora, a lo mejor, esta bolsa que pesaba 100 kilos, ahora absorbió humedad y a lo mejor pesa 110 kilos. Pero los 50 kilogramos que yo tenía acá de nitrógeno originalmente, porque era el 50%, siguen estando acá. O sea, en esta bolsa sigo teniendo 50 kilos de nitrógeno. Lo que pasa es que esos 50 kilos de nitrógeno ahora están en 110 kilos de fertilizante. Y antes estaban en 100 kilos de fertilizante. Entonces, este que tenía 50% de nitrógeno, estaban en base seca, o sea, sin humedad. Y estos otros van a tener un X porcentaje de nitrógeno en base húmeda, o sea, con el fertilizante que absorbió humedad. Bien, entonces, ¿cómo calculamos ahora el porcentaje que tiene ese fertilizante? Porque yo resulta que quiero fertilizar con nitrógeno, y sí, cuando lo compré sí, tenía 50%, re bien, pero ahora no sé cuánto tiene, porque yo en realidad estimo que acá pesa 110 la bolsa, le puse un valor, pero en realidad yo no sé cuánta humedad absorbió, entonces lo tengo que calcular. Para hacer ese cálculo, vamos a utilizar una reglita que se aplica para todos estos ejercicios, que es básicamente una regla de 3. ¿En qué va a consistir esa regla de 3? Vamos a decir que el porcentaje en base seca está referido a 100 unidades del fertilizante. ¿Sí? Porque es porcentaje, es cada 100. Generalmente lo vamos a trabajar en kilogramos, pero bueno, puede ser en kilogramos, pueden ser en gramos también. Pero el porcentaje en base seca está referido a 100 unidades. Y el porcentaje en base húmeda está en 100 unidades de fertilizante menos el porcentaje de humedad. Está esta reglita, formulita o como le quieran llamar, es la que vamos a utilizar para resolver todos los ejercicios.
¿sí? El porcentaje en base seca está en 100 unidades, en este caso de fertilizante. El porcentaje en base húmeda está en 100 unidades, en este caso de fertilizante, menos el porcentaje que tenga de humedad. Si ustedes analizan esta relación, tiene básicamente tres incógnitas. La incógnita 1, que es la base seca, la incógnita 2, que es la base húmeda, y la incógnita 3, que es el contenido de humedad. Para resolver este ejercicio, o cualquier ejercicio y utilizar esta reglita, siempre necesito al menos 2 de estas tres incógnitas, o sea, si no, no la puedo resolver. ¿Sí? O sea, de estas tres, tengo que tener como dato 2, sí o sí. Puede ser que me las dé directamente, o puede ser que las tenga que calcular. Vamos con este ejemplo que les inventé acá. Porcentaje en base seca, la incógnita que yo nombré como 1. ¿Lo tengo? Sí, es 50%, que es como lo fabricó el fabricante. Valga la redundancia. O sea que tengo 50% de nitrógeno en base seca. Y esos estaban en 100 kilogramos, en este caso, de fertilizante. Porcentaje en base húmeda. ¿Lo tengo? No lo tengo. Y es lo que quiero averiguar. Este porcentaje en base húmeda dijimos que estaba, en este caso, en 100 kilos de fertilizante, menos el porcentaje de humedad. ¿Tengo el porcentaje de humedad? No, tampoco lo tengo. Pero tengo la información para poder calcularlo. ¿Cómo lo voy a calcular? Con esta diferencia de peso que sufrió la bolsa de fertilizante. Si la bolsa seca pesaba 100 kilogramos y húmeda pesa 110 kilogramos, quiere decir que tiene 10 kilogramos de agua. ¿Está? Esto es lo que absorbió, 10 kilogramos. ¿Se entiende esta parte? Si no entienden, por favor, córtenme. Si seca la bolsa cuando la fabricó, quien la fabricó, o el fabricante, eran 100 kilos con 50% de nitrógeno. Entonces eran 100 kilos de fertilizante, 50 kilos de nitrógeno. Porcentaje en base seca, 50 en 100. Yo la guardé y resulta que después de esa bolsa, que pesaba originalmente 100 kilos, ahora pasó a pesar 110 kilogramos. Entonces la diferencia es lo que absorbió de agua, ¿sí? O sea, 10 kilos de agua. Y ahora digo, la que tiene la humedad es la que tiene el agua, estos 10 kilos de agua es la húmeda. Entonces, los 110 kilos de fertilizante son mi 100%, los 10 kilos de agua van a ser X. 9,09% de humedad. O vamos a ponerle redondeado 9,1% de humedad. ¿Se entiende esta regla? Entonces ya tengo el dato. Lo puedo reemplazar acá. ¿Cómo me va a quedar entonces la regla ya con los datos? Me va a quedar 50% de nitrógeno en base seca, están en 100 kilogramos de fertilizante, en 100 menos el porcentaje de humedad, que es 9,1 kilogramos de fertilizante, va a haber X%. ¿Cuánto les da el porcentaje en base húmeda? 45,45. 45,45% de nitrógeno en base húmeda. Fíjense que yo hoy les dije que entre nosotros esta muestra estaba diluida, y justamente eso es lo que pasa. Por eso en base húmeda, el porcentaje en base húmeda, siempre tiene que ser más chico que el porcentaje en base seca. ¿Sí? Siempre la base húmeda, o sea, la que tiene agua, entre comillas, se diluyó, entre comillas, se diluyó, es la que tiene que ser más chica.
Vamos al ejercicio 1. Dice así: una muestra de fertilizante posee un 46% de nitrógeno como está. Si se toma 1,25 gramos de fertilizante y se lo seca hasta peso constante, quitándole completamente su humedad, pesó 1,23 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de nitrógeno en base seca? Vamos a analizar lo que tenemos. Partimos entonces de un fertilizante. Vamos a hacer un modo gráfico nada más, como que tengo una bolsita de ese fertilizante. Este fertilizante X tiene un 46% de nitrógeno, así como está. De este fertilizante yo tomé una pequeña muestra, tomé una muestrita de ese fertilizante de 1,25 gramos. Eso lo llevé a una estufa, le apliqué calor y todo el agua que tenía se me evaporó. Lo volví a pesar y resulta que ahora pesaba 1,23 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que la diferencia entre estos dos pesos es la cantidad de agua que tenía. Es decir, yo tenía seco, vamos a hacer así al revés. Húmedo, el fertilizante pesó 1,25 gramos. Seco, pesó 1,23 gramos. Por lo tanto, la humedad que tenía, o el agua, ¿de cuántos gramos fue? 0,019, ahí está. Muy bien. Tenía esa muestra de 1,25 gramos, 0,019 gramos de agua. ¿Sí? Estos gramos de agua. Entonces, si la muestra que yo tomé de 125 me representa el 100%, ¿qué porcentaje son estos gramos de agua? 1,52%. Y este es el porcentaje de humedad que tiene ya el fertilizante, porque está referido a porcentaje, ¿sí? El porcentaje de humedad del fertilizante. Ahora bien, a ver, ¿qué quiero decir antes de seguir? Que esto yo lo calculé en base a 1,25 gramos que tomé de muestra, pero hice el cálculo ya en porcentaje. O sea que si yo tomo 50 toneladas de este fertilizante, va a seguir teniendo 1,52% de humedad, ¿sí? Bien, tengo el porcentaje de humedad, tengo esto que está acá, el 46% de nitrógeno, que es en base húmeda. ¿Cómo sé que es en base húmeda? Porque si saqué una muestra y perdió agua al secarse, quiere decir que estaba húmedo. Entonces este 46% de nitrógeno está en base húmeda. ¿Cómo era la fórmula? Que recién me preguntaron. El porcentaje en base seca está en 100 unidades. En este caso, en 100 de fertilizante. El porcentaje en base húmeda está en 100 menos el porcentaje de humedad. Esa es la formulita. Fíjense, porcentaje en base húmeda, ya lo tengo, me lo da de dato. El porcentaje de humedad lo acabo de calcular. Así que ahora lo único que me falta es calcular lo que me está pidiendo el ejercicio, el porcentaje de nitrógeno en base seca. O sea, esta es mi incógnita. ¿Sí? Me lo da ahí el enunciado cuando me pregunta ¿cuál es el porcentaje de nitrógeno en base seca? Bueno, lo único que nos queda es reemplazar los datos que tenemos y resolver esta regla de 3. Porcentaje en base seca, no lo sé,
es mi incógnita. Eso estaban en 100 de fertilizante. El porcentaje en base húmeda, lo sé, me lo da de dato, es 46% de nitrógeno en base húmeda. Y ese nitrógeno en base húmeda está en 100 de fertilizante menos el porcentaje de humedad. ¿Cuánto es el porcentaje de humedad? 1,52. ¿Cuánto les da el porcentaje de nitrógeno en base seca? 46,7% de nitrógeno en base seca. Bien, vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 dice así. Se tiene un fertilizante cuyo índice NPK es 0,035. Al momento de aplicarlo contenía 3,75% de humedad. ¿Cuál es el contenido de potasio en base húmeda? Entonces, bueno, vamos a analizar un poco los datos. Nuevamente partimos de un fertilizante X. Este fertilizante me dice que tiene un índice de NPK que es 0,035. Y que además tiene un 3,75% de humedad. Bien, esos son los datos que me da. A ver si no se me está escapando nada. Nada más. Y lo que me está preguntando, mi incógnita, es el contenido de potasio en base húmeda. O sea, el porcentaje de potasio en base húmeda. Esa es mi incógnita. Bien, primero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Este 35% que está acá, ¿de qué era? De óxido de potasio. ¿Está? Entonces tengo varias formas de hacerlo. Puedo pasar ese óxido de potasio, no es de potasio, tienen que repasar un poquito más. Muy bien, Silvia, es de óxido de potasio. Era el índice NPK. Bien. Yo lo que voy a hacer es primero calcular el porcentaje de óxido de potasio en base seca y ahí convertir ese óxido de potasio en potasio. Pero ustedes lo que pueden hacer es partir este porcentaje y transformarlo primero a potasio, que va a ser en base húmeda, en base seca, y después llevarlo a base húmeda. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo primero lo que voy a hacer es transformar este 35% de óxido de potasio que está en base seca, llevarlo a porcentaje de óxido de potasio en base húmeda. Cuando tenga el porcentaje de óxido de potasio en base húmeda, lo que voy a hacer es llevarlo a porcentaje de potasio solo en base húmeda. Pero ustedes pueden hacer el camino al revés. Pueden transformar este porcentaje de óxido de potasio en base seca a porcentaje de potasio en base seca y ese porcentaje de potasio en base seca transformarlo a base húmeda. Sería así. De 35% de óxido de potasio en base seca, transformarlo a porcentaje de potasio solo en base seca y después a este potasio en base seca, transformarlo a porcentaje de potasio en base húmeda. Cualquiera de los dos caminos va a estar bien. Yo ya les dije, lo primero que voy a hacer es pasar este porcentaje de óxido de potasio en base seca a porcentaje de óxido de potasio en base húmeda. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la formulita. ¿Cómo era la formulita? Porcentaje en base seca está en 100 unidades de fertilizante. Porcentaje en base húmeda está en 100 menos el porcentaje de humedad. Entonces, ¿cómo transformo este óxido de potasio en base seca?
Bueno, reemplazo en la fórmula, ¿sí? 35% de óxido de potasio en base seca están en 100 unidades de fertilizante. El porcentaje de óxido de potasio en base húmeda están en 100 menos el porcentaje de humedad. ¿Cuánto era el porcentaje de humedad? Me lo da como dato, 3,75. ¿Cuánto les da el porcentaje de óxido de potasio en base húmeda? 33,69%. De óxido de potasio en base húmeda. Bien, y ahora les dije que tengo que transformar este porcentaje de óxido de potasio en base húmeda a porcentaje de potasio solo en base húmeda. ¿Se acuerdan que para eso decíamos que una masa molecular de óxido de potasio tiene 2 masas atómicas de potasio? El óxido de potasio pesaba 94 gramos. 94 gramos de óxido de potasio tienen 78 gramos de potasio solo. Y fíjense, estos 33,69 son por ciento, o sea, son porcentajes, son cada 100. Vamos a hablar, en este ejercicio vamos a hablar de gramos, ¿sí? Pero es porcentaje. O sea, ¿qué me dice que tenga 33,69% de óxido de potasio? Que cada 100 gramos de fertilizante tengo 33,69 gramos de óxido de potasio, ¿sí? Porque es porcentaje cada 100, ¿sí? Cada 100 kilogramos de fertilizante, cada 100 kilogramos de fertilizante tengo 33,69 kilogramos de óxido de potasio. Cada 100 toneladas de fertilizante tengo 33,69 toneladas de óxido de potasio. Es porcentaje. Yo voy a trabajar con gramos porque los pesos moleculares están en gramos, entonces para tener una concordancia. Como la respuesta que yo voy a dar es en porcentaje, las unidades que trabaje no me influyen, ¿sí? Si yo trabajo en toneladas, tengo que acá hacer conversión de unidades, porque se acuerdan que tengo que tratar de mantener la relación de las unidades cuando hago una regla de 3. Entonces, yo la relación que voy a tomar es la de 100 gramos, 33,69 gramos. Bien, retomamos. Una masa molecular de óxido de potasio tiene 2 masas atómicas de potasio, es decir, 94 gramos de óxido de potasio tienen 78 gramos de potasio. 33,69 gramos de óxido de potasio. ¿Cuántos gramos de potasio elemento van a tener? X. 27,95 gramos de potasio. Bien, y se acuerdan lo que les dije recién. Estos 33 gramos estaban referidos a 100. Por lo tanto, si estos 33 están referidos a 100, estos 27 también están referidos a 100. Eso quiere decir que los 27,95 gramos son 27,95% de potasio. ¿Por qué? ¿Por qué es? Y lo voy a hacer con rojo acá abajo. Porque 100 gramos de fertilizante tienen 33,69 gramos de óxido de potasio. Y 33,69 gramos de óxido de potasio tienen 27,95 gramos de potasio solo. Y esto sigue estando referido a 100. Por lo tanto, este 27,95 es lo mismo que decir 27,95%
de potasio. Profesor, ¿Sí? antes le hago una pregunta. Sí. En el ejercicio número 2, un fertilizante compuesto contiene 32,55% de nitrógeno y pierde. ¿Ese pierde lo tengo que tomar como base húmeda? No. Mirá. Ese pierde lo que está haciendo referencia, porque dice pierde el 1,25% de su peso al secarse. Entonces, el 32,55% que te da de nitrógeno, si pierde 1,25% de su peso, ¿verdad que estoy haciendo letra re fea? Si pierde 1,25% de su peso al secarse, quiere decir que se evaporó. Esto es base húmeda porque tenía humedad. Entonces vos decís, bueno, 32,55 era perdón, ahora que estoy haciendo sin hacerle la fórmula, y ya salteando algunos pasos que no está bueno. Tengo el porcentaje en base húmeda y este 1,25 que perdió es lo que se me fue de agua. Entonces esto es porcentaje de humedad. Y a mí me pide el porcentaje de nitrógeno en base seca. O sea, esta es mi incógnita. Y si vos te fijás, haciendo la reglita, que era porcentaje en base seca en 100, porcentaje en base húmeda en 100 menos el porcentaje de humedad, ya el enunciado te está diciendo los datos, ¿sí? Este base húmeda y este 1,25 que pierde de su peso es el porcentaje de humedad, porque eso que perdió era agua, digamos. Ejercicio 5. Dice así, 100 gramos de nitrato de amonio utilizado como fertilizante contiene 3% de impurezas y 2% de humedad. ¿Cuál es el contenido de nitrógeno en base seca? Bueno, fíjense, me dice que tengo un fertilizante que es el nitrato de amonio. ¿Se acuerdan cómo era el nitrato de amonio? Tenía este ion que era un caso, ¿se acuerdan? Un caso medio especial. Era NH4 el amonio, que no teníamos que confundirlo con el amoníaco, que era un gas y era NH3. Este amonio se une a un ion nitrato. El ion nitrato venía del ácido nítrico. Bien, tengo nitrato de amonio. De este nitrato de amonio tengo 100 gramos. 100 gramos o 100 gramos, exacto. Y lo que me está preguntando en la parte A es, ¿cuál es el contenido de nitrógeno en base seca? La parte A me pide el porcentaje de nitrógeno en base seca. Bueno, le iba a preguntar, pero ya deben estar medio con la cabeza quemada. Si yo tengo esta molécula ¿tiene humedad en nitrato de amonio? No, no tiene humedad. Entonces, como no tiene humedad, si yo tengo 100 gramos de nitrato de amonio, ¿sí? Estos 100 gramos de nitrato de amonio no tienen humedad y no tienen tampoco impurezas. Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje en base seca del nitrato de amonio? Con la estequiometría. Sí, voy a decir que una masa molecular de nitrato de amonio tiene, ¿cuántas masas molares de nitrógeno? 2. Fíjense que tiene 2 nitrógenos el nitrato de amonio. ¿Sí? 2 nitrógenos. Entonces, una masa molecular de nitrato de amonio tiene 2 masas atómicas de nitrógeno. ¿Cuánto pesa el nitrato de amonio? 80, vamos a ponerle 80, ¿sí? 80 gramos de nitrato de amonio tienen 2 por 28, 2 por 14 son 28 gramos de nitrógeno. 100 gramos de nitrato de amonio en base seca y limpio, ¿cuánto nitrógeno van a tener?
35% de nitrógeno en base seca. Esta parte, hasta ahí muy fácil. Ahora empieza lo más complicado. ¿Qué pasa cuando esos 100 gramos están sucios y con humedad? O sea, la parte B, que dice cuál es el contenido de nitrógeno en base húmeda y sucio. Y tiene 3% de impureza y 2% de humedad. Entonces acá sí tengo que recurrir a la formulita. Pero la formulita con una pequeña variante, que son las impurezas. ¿Cómo va a ser? El porcentaje en base seca está en 100 unidades del fertilizante. Vamos a poner 100 gramos. El porcentaje en base húmeda y limpio va a estar en 100 menos el porcentaje de humedad y menos el porcentaje de impureza. ¿Está? Estas son pequeñas variantes. Puede ser algún ejercicio que en vez de pedirle en base seca y base húmeda sea limpio y sucio, pero la fórmula, la regla de 3 estas siempre se cumple. En este caso me pide los dos, entonces le estoy restando. ¿Por qué se lo resto a este 100? Porque en realidad yo voy a tener de cada 100 unidades, voy a tener una parte de humedad y una parte de impurezas. Entonces, ese contenido de fertilizante, en este caso de nitrógeno, va a estar en los 100 menos esas dos cosas. Pueden ser hasta 3 cosas, podría agregarle un tercer ítem más, pero siempre la regla esta se va a cumplir tal cual. ¿Qué información tengo de esta fórmula? Fíjense, la base seca la tengo, ya la calculé y la saqué a partir de la fórmula del nitrato de amonio. El porcentaje de humedad lo tengo, me lo da como dato, es 2% de humedad. Y el porcentaje de impurezas también lo tengo, es el 3%. Entonces lo que tengo que hacer para saber el contenido de nitrógeno en base húmeda y acá no es en base húmeda y limpio, perdón, es en base húmeda y sucio. En base húmeda y sucio, ¿qué porcentaje voy a tener? Vamos a reemplazarlo. Porcentaje en base seca, ya lo calculé, es 35. Esos siempre van a estar referidos a 100. Por eso, al estar referidos a 100, yo puedo sacarlo directamente por la estequiometría, porque a mí no me dice que tengo un fertilizante que tiene un 30. No, me dice que tengo nitrato de amonio. Entonces, cada 100 gramos de nitrato de amonio seco y limpio, tengo 35 gramos de nitrógeno. ¿Está? O sea, que como me da el compuesto, yo directamente ya lo puedo sacar sin usar índice NPK ni porcentaje. Lo saco directamente por la relación de los pesos y las masas moleculares. En cambio, para calcular ese porcentaje de nitrógeno húmedo y sucio, ya no. Ahí ya tengo que recurrir a la reglita que estábamos usando. Porcentaje en base húmeda y sucio. Y ahora voy a escribir esto y le voy a hacer una pregunta más. ¿En cuánto va a estar ese nitrógeno húmedo y sucio? Va a estar en 100 de fertilizante, menos 2 de humedad y menos 3 de impureza. Le pregunto, ¿puedo calcular independiente el valor de humedad, por ejemplo, teniendo todos los otros datos? Sí. Ahora, en este ejercicio, ¿puedo calcular solamente, supóngase que a mí me dé el porcentaje en base húmeda y seco y el porcentaje en base seca, me dé estos dos porcentajes? ¿Puedo calcular uno de estos dos independientes? No, porque acuérdense que siempre, si yo tengo tres incógnitas, para resolver necesito al menos dos. Si tengo 4 incógnitas, como en este caso, necesito al menos 3. O sea, puedo despejar una sola. Si no, tengo que armar un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Yo lo hago mal. Bueno, ahí ya lo calcularon. Y el porcentaje en base húmeda y seco
les dio 33,25 o 23, todo depende los números, yo no lo tengo resultado acá, 33,25, todo depende de acá la masa molecular, a lo mejor si ponían 0,04 acá arriba, el peso del nitrato de amonio, ya le iba a tener esa pequeña variación. Pero está bien. Esto ya se lo he dicho un montón de veces, pero por ahí si hay alguno que participa la primera vez de una clase, esos pequeños variaciones en el redondeo, no es que va a estar mal el ejercicio, ¿está? Porque todo depende cómo hagan el redondeo la ecuación. Acuérdense que para el parcial van a tener que resolver los problemas y ir subiendo las fotos de las hojas. No van a tener que elegir las opciones. Entonces, vamos a ver parcial por parcial, entonces no hay problema. Si acá en vez de 80 ponían 81, le va a dar un valor que nada que ver, pero el ejercicio no va a estar mal. El 7 dice así, se tiene un fertilizante que contiene 28% de nitrógeno en base seca. Yo ya voy a ir anotando los datos acá, como para ir organizándome un poco. Tengo así, un fertilizante no me dice qué fertilizante es, no, un fertilizante X. Este fertilizante tiene 28% de nitrógeno en base seca. Si al momento de aplicarlo se determina que solo contiene 26,68% de nitrógeno. Es decir, yo fui a comprar este fertilizante y cuando lo compré tenía 28% de nitrógeno en base seca. Perfecto, o sea, es como se fabricó. No sé, lo tuve un tiempo, lo dejé atrás de la camioneta y se me mojó. No sé qué fue lo que pasó, pero cuando lo fui a aplicar, resultó que este fertilizante en realidad tenía 26,68% de nitrógeno. ¿Qué más dice el ejercicio? ¿Cuánta humedad ha incorporado? Bien, entonces, obviamente, acá entre medio se me incorporó agua. Entonces, si esto es base seca, se me incorporó agua, este porcentaje de nitrógeno, ¿en qué base va a ser? En base húmeda. ¿Está? Porque acá, ¿se acuerdan que yo les dije que entre comillas se diluía? Y bueno, fíjense que al incorporar humedad, en porcentaje cayó el contenido de nitrógeno. Bien, parte A. ¿Cuánta humedad incorporó? Y bueno, vamos a recurrir a la formulita, porque ustedes fíjense que porcentaje en base seca lo tengo. Porcentaje en base húmeda también lo tengo, porque me da el contenido de nitrógeno luego de que absorbió humedad. No me dice concretamente que absorbió humedad, pero yo tengo algunas pistas en el ejercicio. La primera es que este contenido de nitrógeno bajó. Y la segunda y más obvia, que el ejercicio me está pidiendo cuánta humedad ha incorporado. Entonces, es obvio que en este proceso, desde que tenía el fertilizante original hasta que lo fui a aplicar, es obvio que se incorporó esa humedad, que es la que me está pidiendo que calcule. ¿Sí? No sé si entiende esto que les digo, de cómo darse cuenta que justamente esto es en base húmeda, esto es en base seca, y que absorbió humedad en el proceso, porque acá no me dice que el fertilizante se humedeció, me dice, un fertilizante contiene 28% de nitrógeno en base seca, me da este dato. Después me dice que al momento de aplicarlo se determinó que contiene solo 26,68% de nitrógeno. Bien, con esos datos veo que la cantidad de nitrógeno en porcentaje cayó, es decir que esto absorbió indefectiblemente humedad, o puede ser que se haya contaminado con alguna impureza también.
Hasta este momento no lo sé, si es impureza o es agua. Pero algo se le agregó acá porque el porcentaje de nitrógeno bajó. Después sigue el enunciado. ¿Cuánta humedad ha incorporado? Y bueno, ya entonces es obvio que no son impurezas, sino que lo que se agregó es humedad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi incógnita? El porcentaje de humedad. Esta es mi incógnita. Vamos a reemplazar los datos, ustedes vayan haciéndolo en su casa. Porcentaje en base seca, 28%. Porcentaje en base húmeda, 26,68. Y fíjense que se cumple que el porcentaje en base húmeda es más chico que el porcentaje en base seca. Y esto está en 100 menos el porcentaje de humedad. Bien, les voy a explicar cómo lo resolvemos, porque por ahí hay uno que está un poco perdido. Acá lo que conviene hacer es tomar a esto como un todo, ¿sí? Poner todo como X. Entonces hacemos. Bueno, se lo hago acá abajo, ¿sí? Vamos a suponer que esto igual. Vine acá. Y dije que tomaba a todo como X. Aquí igual X. A este por este dividido este. O sea, 26,68 por 100 dividido 28. ¿Cuánto les da X? 95,29. $95,29. Ah, perdón, no estaba viendo los comentarios, perdón. Bueno, 95,28, no se puse como 29 porque 4,71 me fue la compañía. 95,28 es lo que me da X. Y X a su vez, ¿a qué era igual? A 100 menos el porcentaje de humedad. O sea que X, que es igual a 95,28, es igual a 100 menos el porcentaje de humedad. Que es acá arriba. ¿Se acuerdan que yo a 100 menos el porcentaje de humedad lo llamé X? A todo esto lo llamé X. Entonces, 95,28 es 100 menos X. Por lo tanto, el porcentaje de humedad va a ser 100 menos 95,28. Es decir, 4,72% de humedad. Bien, vamos a la parte B, porque esa es la parte A. ¿Cuánta humedad? Sí, con el 4,72, perfecto. La parte B, vamos a hacer un cuadro acá, así me queda todo junto, por si alguno todavía está copiando. La parte B, o no es parte B, sino que dentro de la misma es una pregunta doble. Me decía, ¿cuánto humedad incorporado? Ya lo calculamos. ¿Y cuál es la masa de nitrógeno que hay en 500 kilos de fertilizante? Y bueno, yo tengo este fertilizante. Si no me dicen base seca, base húmeda, pero vamos a interpretar que estamos hablando del fertilizante que estoy aplicando. ¿Cuál estoy aplicando? Este, el que tenía 26,68. Entonces voy a decir, si tengo 26,68% de nitrógeno, quiere decir que cada 100 kilos de fertilizante tengo 26,68 kilogramos de nitrógeno. 100 kilos de fertilizante tienen 26,68 kilos de nitrógeno. 500 kilos de fertilizante van a tener X kilogramos de nitrógeno. 133,4 dice Fernando. 133,4 kilogramos de nitrógeno. Y listo. Entonces, ¿cuánta humedad tenía? 4,72% de humedad. Apliqué 500 kilos. ¿Cuántos kilos de nitrógeno agregué? 133,4 kilos. Vamos con el 10. Dice, vamos a leerlo entero primero y después lo vamos a ir analizando. Dice, en un campo de golf de 12 hectáreas, se agregaron 2.604 kilos de urea, 4600, con el objetivo de fertilizar el césped.
Si la urea contenía un 3% de humedad, ¿con qué cantidad de nitrógeno en partes por millón quedó el suelo si la profundidad del césped es 20 centímetros y la densidad de la tierra 1,18 gramos por centímetro cúbico? Bien, vamos a ir haciendo un poquito, o anotando, mejor dicho, los datos para organizarlos. A ver. Vamos a hacer así. Y vamos a agregar unas líneas, así que queda prolijo. Bueno, ahí la acabé. Bien. Vamos a suponer que estas son mis 12 hectáreas. Este es mi campo de golf. ¿Qué más me dice este campo de golf? Que le agregamos urea. ¿Cuánto le agregamos? 2.604 kilos. Y además, esta urea tenía un 3% de humedad. ¿Con qué cantidad de nitrógeno en partes por millón quedó el suelo? O sea, las ppm de nitrógeno que tienen estas 12 hectáreas de césped. Esos son los datos y la incógnita, ¿sí? Mi incógnita son las partes por millón de nitrógeno. ¿Qué eran las partes por millón? Y ven que acá tenemos que saber las unidades de expresión y concentraciones físicas. ¿Qué eran las partes por millón? A ver, alguien que si se acuerda ahí, ¿qué eran las partes por millón? No. ppm, ¿se acuerdan que teníamos las unidades de expresión y concentración físicas, que eran el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa en volumen, y también estaba las ppm? ¿Qué eran las ppm? Primero, ¿qué quiere decir ppm? A ver quién se acuerda. Partes por millón. Partes por millón. Las ppm son partes por millón. Partes por millón. ppm, partes por millón. ¿Qué quiere decir partes por millón? 1 en 1.000.000. Bueno, pero ¿en 1.000.000 de qué? Bueno, en este caso me está pidiendo 1 de nitrógeno en 1.000.000, ¿y de qué? De suelo. ¿Sí? Porque me está pidiendo cuánto, a ver que leo la pregunta, quedó el suelo. ¿Con qué cantidad de nitrógeno en ppm quedó el suelo? Entonces, este 1 en 1.000.000 es 1 de nitrógeno en 1.000.000 de suelo. Sí, 1 de nitrógeno, pero ¿qué? ¿Qué de nitrógeno y qué de suelo? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos unas relaciones que eran las que siempre usábamos en concentración? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de miligramos por kilogramo o en soluciones muy diluidas, miligramos por litro? Entonces, el suelo ¿se puede expresar en kilogramos o se puede expresar en litro? No, solamente en kilogramos, no puedo expresar en litros del suelo. Salvo que hable de unidades de volumen, y nosotros en física no lo vamos, nosotros física no vamos a ver, entonces lo vamos a expresar en miligramos por kilogramo.
Muy bien, ahí estaban poniendo las definiciones, Juan Pablo, Olga, muy bien también Agustina. ¿Cuánto les parece? A ver, ¿cuánto puede pesar estas 12 hectáreas de suelo en kilogramos? ¿Alguien se da una idea cuánto puede pesar? Muchísimo, muy bien, la respuesta ideal, Alfredo, muchísimo. Entonces, se puede hacer en miligramos por kilogramo, o sea, miligramos de nitrógeno por kilogramos de suelo, pero sería, hablar de kilogramos de suelo de 2 hectáreas sería un bolazo. Entonces, otra manera de expresarlo, vamos a multiplicar esto por 1000. ¿Cuánto me va a quedar? Me van a quedar gramos de nitrógeno por tonelada de suelo. Y esta es la unidad que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio, ¿sí? Ustedes les toca un ejercicio así y hacen miligramos por kilogramo, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, no está mal, no está mal. Pero no sé si les van a entrar en los 9 dígitos que tienen las calculadoras comunes. Yo tengo una calculadora de hace muchísimos años, uso las HP, que tienen como 40 decimales, entonces puede ser que tal vez lo pueda calcular. Pero ustedes que tienen seguramente las Casio comunes, las calculadoras, las mejores calculadoras que vienen, que son las Casio FX82, tienen 9 dígitos, creo. Imposible. Entonces, vamos a usar gramos por tonelada. Podría pasarlo a una unidad más grande, pero nos vamos a empezar a complicar también con la parte física y unidades, así que, ¿cuál vamos a usar? Gramos por tonelada del suelo. Entonces, esta incógnita mía, ¿cómo pasó a llamarse ahora? Pasó a llamarse gramos de nitrógeno por cada tonelada de suelo. Vamos a borrar acá. No sé por qué. A veces no me deja borrar. Bien, tengo que llegar a gramos de nitrógeno por tonelada de suelo. ¿Qué datos tengo? Bueno, tengo las hectáreas, o sea que las toneladas de suelo las tengo que sacar a partir de la hectárea. ¿Y qué otra información tengo del suelo? Tengo la densidad de ese suelo, que me dice que es 1,18 gramos por centímetro cúbico. Y también me dice que la profundidad, que generalmente ya lo van a ver en las materias más específicas, cuando hablamos de profundidad de aprovechamiento de las plantas, generalmente se toma 20 centímetros. 20 centímetros, lo que es como el área donde las plantas, obviamente no estamos hablando de árboles, pero las plantas en general toman su nutriente más o menos en 20 centímetros, que es la capa más fértil del suelo también. 20 centímetros. Bien, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a calcular cuánto pesa esta. Acá, obviamente, como siempre le digo, pueden seguir varios caminos. Pueden hallar primero los gramos de nitrógeno que están agregando o el suelo. Yo voy a empezar por el suelo. Por calcular cuántas toneladas pesa estas 12 hectáreas. Bueno, acá puedo hacer de dos formas también. Puedo decir que una hectárea. ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? A ver si alguien sabe. Mil. 10.000, muy bien. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, porque son 100 metros por 100 metros, ¿sí? 10.000 metros cuadrados. 2 hectáreas, ¿cuántos metros cuadrados van a ser? Fíjense, van a ser 12 por 10.000, son 120.000 metros cuadrados.
Esa es el área. Yo les decía que pueden hacerlo de otra forma. Y bueno, pueden sacar acá directamente. Si una hectárea son 100, 2 hectáreas son 1200 metros por 1200 metros. ¿Sí? 120. Tengo los metros cuadrados, pero yo necesito saber cuánto pesa toda la hectárea, no el área, sino el peso de este volumen de suelo. Entonces, a estos 120 metros cuadrados lo voy a multiplicar por la profundidad, porque yo ahora hice lado por lado y saqué el área. Si lo vuelvo a multiplicar por la profundidad, saco el volumen. Pero fíjense que a mí me dice 20 centímetros, y yo acá no puedo multiplicar 120 metros cuadrados por centímetro. Entonces lo pongo en metros. ¿Cuántos metros son 20 centímetros? 0,2 metros. ¿Sí? Porque 100 centímetros son 1 metro. Entonces, por 0,2 metros, y pongo el resultado acá abajo, ¿cuánto les da 120.000 por 0,2? $24.000, dice Mariana. 24.000, esa es la parte matemática, y metro cuadrado por metro es metro cúbico. Entonces, ya tengo el volumen, o sea, esta caja de suelo son 24.000 metros cúbicos de tierra. ¿Está? Bien, pero yo no necesito metro cúbico, sino que necesito la masa, tonelada. Si yo a estos 24.000 metros cúbicos lo multiplico por la densidad, que es masa sobre volumen, me va a dar la masa. Pero ¿qué pasa? A mí la densidad me dio en gramos sobre centímetros cúbicos. Hablar de gramos sobre centímetros cúbicos es lo mismo que hablar de toneladas por metro cúbico. ¿Sí? O sea, hago el pasaje de unidades. ¿Por qué lo paso a toneladas por metro cúbico? Porque yo acá tengo metro cúbico el volumen. Entonces acá multiplico por 1,18 toneladas sobre metro cúbico, y el metro cúbico se me cancela, y ahí obtengo cuántas toneladas pesan esas 12 hectáreas de tierra. ¿28 toneladas es muy poquito? 28.000. Si no, llevas con un camión grande, una batea grande, llevas toda la tierra que tenían las 2 hectáreas. 28.000. 28.320 toneladas. Eso es lo que pesa esas 12 hectáreas. O sea que ya tengo las toneladas de suelo, ya tengo las unidades necesarias, ya tengo toneladas de suelo. Ahora lo que tengo que hacer es hallar los gramos de nitrógeno que tienen esas 2 hectáreas, que lo podría sacar de acá, de los 2.604. Pero ¿qué pasa? Estos 2.604 que yo agregué de urea tienen 46% de nitrógeno, pero en base seca. Esta urea, que tiene un índice 4600, este 46 del índice es en base seca, pero la urea que yo agregué en las 12 hectáreas están húmedas. Entonces lo primero que tengo que hacer es hallar el porcentaje de nitrógeno que tiene esa urea que estoy agregando, que es húmeda. Pasemos a la urea. ¿Sí? La urea, por el índice, tiene 46% de nitrógeno en base seca, porque el valor que te da el índice es en base seca, ¿está? Estos están en cada 100. El porcentaje de nitrógeno
en base húmeda es lo que yo quiero saber, porque esa urea tenía un 3% de humedad. Este porcentaje de nitrógeno en base húmeda, ¿en cuánto va a estar? Va a estar en 100 menos ese 3% de humedad. ¿Qué porcentaje de nitrógeno en base húmeda tiene esa urea que yo estoy agregando? ...44,62. Y ahí fíjense lo que hablábamos hoy al principio de la clase, la importancia de hacer las conversiones en base seca y base húmeda. Porque fíjense que yo creo que estoy agregando urea con un 46% y en realidad estoy agregando urea con un 44,6% de nitrógeno. Estoy agregando menos. ¿Está? Y en este caso absorbió poca humedad. Pero ¿qué pasaba si la urea tenía un 15% de humedad? O sea, la diferencia de nitrógeno que iba a estar agregando era bastante, era considerable. Por eso, la base seca y la base húmeda es un factor a tener en cuenta. Cuando yo manejo pocos volúmenes y ha absorbido poca humedad, que es prácticamente imperceptible, la diferencia es muy chiquita. Pero ¿qué pasa si la humedad que tiene es grande, un 15%? Y bueno, el contenido de nitrógeno que voy a estar agregando de menos es bastante. ¿Sí? Bien, tengo el contenido de nitrógeno que tiene la urea. Entonces, si cada 100 kilos de ese fertilizante urea estoy agregando 44,62 kilos de nitrógeno, esto es lo que calculé acá, ¿sí? Yo saqué que tenía 44,62% de nitrógeno esa urea, o sea, cada 100 kilos de fertilizante que estoy agregando, estoy también incorporando 44,62 kilogramos de nitrógeno. ¿Cuántos kilos agregué yo de urea? 2.604. Estos 2.604 kilogramos de fertilizante, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno son? Muy bien, Fernanda. 1.161,9 kilogramos de nitrógeno. Bien, esto es lo que yo agregué de nitrógeno a esas 2 hectáreas. O sea, yo eché 2.604 kilos de esa urea que estaba un poco húmeda y con esos 2.600 kilos incorporé 1.161,9 kilogramos de nitrógeno. Pero yo necesito gramos de nitrógeno, no kilogramos. Entonces lo que voy a hacer es transformarlo a gramos. 1.161,9 kilogramos. ¿Cuántos gramos de nitrógeno son? Lo tengo que multiplicar por 1.000. O sea que me quedan 11,61 y corro 3 lugares la coma. 1, 2, 3. Estos son los gramos que yo agregué de nitrógeno. Y si se fijan, ya tengo gramos de nitrógeno. Ahora tengo que expresar estos gramos de nitrógeno. ¿Por qué estos gramos de nitrógeno? Este 1.161.900 gramos de nitrógeno están en 28.320 toneladas. Y yo quiero saber cuántos gramos hay por cada tonelada. Entonces me falta hacer una última regla de 3. Porque estos son, las ppm son gramos de nitrógeno por cada una tonelada de suelo. Y yo sé que tengo 1.161.900 gramos en 28.320 toneladas. Es decir, este 1.161.900 gramos de nitrógeno están en 28.320 toneladas de suelo. Esto es lo que calculé acá arriba. Ya tengo los gramos de nitrógeno que están en estas toneladas de suelo. Y yo quiero saber
¿Cuántos gramos de nitrógeno hay en una tonelada de suelo? Porque eso son las ppm, son gramos de nitrógeno por tonelada de suelo, que es lo que vimos acá. Gramos de nitrógeno por cada una tonelada de suelo. ¿Cuántos gramos de nitrógeno le da por cada tonelada de suelo? 41,02, dice Fernanda. Y todos los demás. Muy bien. Entonces tengo 41,02 gramos de nitrógeno por cada una tonelada de suelo. O sea que tengo 41,02 ppm de nitrógeno. Y ahí termina el ejercicio. Vieron que, matemáticamente hablando, no fueron muchos cálculos, pero sí lo difícil es ir haciendo las transformaciones.